Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo programa de Actualidad a Debate. Retomamos la temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Allá por principios del mes de julio, cuando, bueno, pues despedíamos el programa con el tema de las vacaciones y de las ferias, que en esta comarca han sido muchísimas, diría yo. Y quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí hablando y al borde de unas nuevas elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina. Nadie lo pensaba en aquel momento, pero ya ven, estamos donde estamos y vamos a seguir, bueno, pues debatiendo de propuestas políticas y bueno, de muchísimas cuestiones que están pasando muy importantes, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también a nivel internacional y que en unos casos más que en otros inciden bastante problemática y en temas nacionales nos acompaña. Pues ya conocen todos ustedes por parte del PSOE, comenzando por allí por mi izquierda a la derecha de sus pantallas, Emilio Muñoz Rubio. Muy buenas y bienvenido. Muy buenas y encantado de una temporada más. Bueno, pues también muy contento de que nos acompañe Miguel Rascón Perales, Partido Popular. Encantado de nuevo de estar aquí. Miguel, además que es, bueno, Emilio militante de base, es de Villanueva, pero es militante en el PSOE de Baeza. Miguel Rascón es concejal del Partido Popular. Efectivamente, aquí desarrollamos nuestra labor lo mejor en el ayuntamiento, ahí lidiando, trabajando por tu pueblo, que son muy importantes. La verdad que es importante, lo más bonito, y es muy bonito, sobre todo bonito. Es intenso porque no te aburres, os lo puedo asegurar, pero la verdad que es gratificante porque bueno, hay cosas que se pueden hacer a pesar de que estamos en la oposición y no estamos donde nos gustaría estar, que eso es obvio. Pero en fin, ponemos nuestro granito de arena y hacemos aquello que creemos que es bueno para la ciudad. Me imagino que Rocío Moreno de Ciudadanos es concejala en Pozo Alcón, opina lo mismo, que es muy bonito ser concejala de tu pueblo. La verdad es que sí, es muy gratificante y es una satisfacción, además una responsabilidad, pero una gran satisfacción poder defender los intereses de tu pueblo dentro del Pleno. Creo que es uno de los orgullos más grandes que hay en tu pueblo, con tu gente, con los tuyos, con los que te has criado, con los que vives. Y bueno, tenemos con nosotros ni más ni menos que la número 2 de Unidas Podemos por la provincia de Jaén, que es Maribel Soriano Puyana. Maribel, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, encantada de estar nuevamente ahí en la lista a luchar en estas nuevas elecciones. Es lo que hay. Yo no lo hubiera imaginado porque lo lógico y lo previsible, vamos, lo más previsible era que de alguna manera no se llegara a este punto de repetición de elecciones. Pero bueno, si la situación ha llegado al punto, pues habrá que seguir en la brecha. No queda más remedio y además quizás con más ilusión y con más empeño y con más convicción y por muchas más razones. Sí, más ganas y con razones. Sí. Bueno, y también nos acompaña Mateo Gallego Cabrera. Mateo lleva con nosotros, bueno, Mateo anteriormente fue coordinador local de Vox en la ciudad de Baeza, ya no lo eres, Mateo. No, soy afiliado. No eres, pero eres afiliado de Vox. Tenemos que decir que es verdad que en el grupo, ya sabéis que estamos muchísima gente en el grupo que tenemos, que nos quedamos para los... Es verdad, y Mateo se puso en contacto cuando dijimos y dice, mira, yo ya no soy coordinador local, pero yo por mí defender la ideología, los puntos de vista y lo que representa Vox, pues voy encantado. Y además, bueno, pues que colaborando con nosotros desde hace muchísimo tiempo, cuando es verdad que a la llamada de Vox al principio costaba trabajo que viniera gente y Mateo desde el principio estuvo presto y dispuesto a venir. Así que aquí está con nosotros para analizar esta realidad política que es la que tenemos. Pues encantado de nuevo de estar aquí y he empezado una etapa nueva de análisis político en otras televisiones locales y demás, aquí en Jaén y en Granada, y bueno, aquí estamos. Por lo menos dando la cara, que no las parto. Por lo que es tu ideología, pues programa, el programa de tu partido. Mi idea, sí. Tu idea, en definitiva. Bueno, pues hablando de ideas, hablando de candidatos, nos vamos ya a lo más reciente, y es que ayer teníamos a Pedro Sánchez, candidato socialista, presidente en funciones, secretario general del PSOE, lo teníamos aquí en la provincia de Jaén. Teníamos también recientemente también al secretario general de Vox, sí, que ahora hablaremos también de ello, pero teníamos aquí a Pedro Sánchez, hizo algunos anuncios importantes que además han salido en todos los medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional, y uno de ellos muy importante por lo que nos afecta a esta provincia, que fundamentalmente comemos del campo, del aceite, de la aceituna, del olivar, pues fue esa rebaja de peonada por muchísimas razones, y una de ellas también, bueno, pues la postura que han exigido a Bruselas que tenga firme ante el tema de los aranceles de Donald Trump. En nuestro caso nos afecta
con carne, con vinos, pero sobre todo con el Pero tema aceite. del olivar. Y bueno, habló también de esa España vaciada que en muchas zonas de la sierra, en Jaén, pues también nos toca. Afortunadamente no tanto como otras provincias que hay en Castilla además, pero también nos toca. Y bueno, hablaremos ahora de anuncios importantes que se han hecho en esta pre-campaña electoral, que va a ser pues larga como siempre, desde que se anuncia que va a haber elecciones, empieza la pre-campaña. Pero estas son muy importantes, Emilio, porque nos afectan directamente a una provincia que comemos hueso del campo. Sí, bueno, esta es la consecuencia, y bueno, hay que situarnos un poco, porque esta es la consecuencia de lo que se está viviendo fuera de las fronteras españolas, que es una guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Prácticamente esto al final lo que nos viene impuesto, esta nueva forma de realizar las guerras, que al final siempre como consecuencia traen lo mismo que una guerra, ¿no? Con esa miseria y esa calamidad para los ciudadanos, que son al final que los Y en sufren. Europa además, que la ha tomado con Alemania, con Francia, con nosotros. Sí, claro. Y claro, por el tema de la aeronáutica. Efectivamente, entonces el tema es que en este caso desgraciadamente le ha tocado muy de lleno a la provincia de Jaén, con estas más de 300.000 familias que viven del olivar. Y bueno, y ayer el presidente del gobierno, como tú bien has dicho, vino un poco como una medida urgente a transmitir un poco de tranquilidad a la provincia que más afectada se va a ver. Bueno, pues la comunidad autónoma andaluza, en este caso Jaén, y la extremeña, a poner encima de la mesa la medida de esa bajada de penadas para el subsidio, ¿no? No es una medida que palie el problema que tenemos, evidentemente, pero sí que es una medida que a corto plazo lo que hace es crear un poco de tranquilidad, y no es la solución definitiva. La solución definitiva viene porque el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de España, los dos a una, tengan un posicionamiento claro y contundente junto con la Unión Europea y sean una voz, que hacen y que bueno, se pedían medidas, contramedidas de Estados Unidos en el tema de los aranceles también. Veremos a ver si la Unión Europea es capaz de poner su voz encima de la mesa y crear ese tipo de contramedidas de aranceles hacia Estados Unidos, o en este caso no van a llegar a ser tales medidas, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero lo que cabe es que no caben discrepancias. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de discrepancia política, yo creo que aquí todas las fuerzas políticas y todas las administraciones tienen que ir a una, y es que hoy puede ser el aceite y mañana puede ser el sector automovilístico, puede ser otro sector como ha sido el aeronáutico, como ha sido el sector del vino, en el que se puede haber afectado, y esto realmente para un país es un lastre que bueno, pues que de una forma u otra crea pues en la sociedad pobreza. La verdad que sí, tú eres Sí, además yo agricultor, Miguel, o sea que... Y me muerdo la lengua porque en fin, porque tengo que esperar mi turno de palabra, obviamente, ¿verdad? Y respetarlo, pero yo no puedo estar más en desacuerdo y calificar de lamentable la actitud que el gobierno de España y sobre todo en especial Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura están teniendo con el campo andaluz, especialmente con el aceite de Jaén, ¿no? Porque recordemos que la crisis de precios que estamos viviendo en este año no es a consecuencia del tema de los aranceles que nos vienen ahora puestos por la guerra comercial, que como dice Emilio, que también es lamentable lo que está pasando en ese tema, no le quito... La sequía, sí, la sí, grava, todo pero bueno, que estamos teniendo una crisis de precios enorme desde febrero, marzo, abril, que empezó la bajada de precios, a día de hoy que está el aceite en torno a los 2 euros. Le estamos pidiendo desde entonces que el gobierno de España tome medidas y no ha hecho absolutamente nada en pro del aceite de nuestra tierra. La medida número 1 y que más defendemos que se tome es el almacenamiento privado que se tiene que activar en la Unión Europea. No ha habido ni una sola comunicación por parte del ministro de nuestro país hacia la Unión Europea para que esa medida se active, la cual hubiera supuesto, pues, posiblemente, como ya pasó otras veces, que ya se activó cuando en este caso gobernaba el PP, que sí que demandó esa activación en Europa, sí que supuso en aquel entonces pues una reactivación del mercado y una mejora considerable de la economía, en este caso de Jaén. Pero no solo eso, sino que poco ha hecho en ese sentido. Pero es que además una de las primeras medidas que tomó Pedro Sánchez cuando fue presidente de gobierno tras aquella moción de censura fue subir los módulos del IRPF a los agricultores, pasándolos del 17 que estábamos, el 16 al 22 al 23. Eso que aquí aparentemente son números supone pues una importante subida de pagada de impuestos de lo que tenemos que hacer los agricultores cada vez que hacemos nuestra declaración de la renta. Y si a eso le unimos que estamos en una sequía tremenda, ¿por qué digo ahora lo de la sequía? Porque recientemente también, entre agosto, no sé si fue finales de agosto, principios de septiembre, la sectorial del aceite se reunió
con el Ministerio de Agricultura, iba a decir con el ministro, pero es que el ministro no se presentó a dicha reunión, para que propusieran o para que se declarara el estado de sequía en España, que es obvio que la estamos teniendo, y eso conlleva que haya una serie de beneficios fiscales para los agricultores. Más o menos de un 40% en la mayoría. Bueno, pues el ministro, o mejor dicho, su equipo, llegó a la conclusión de que no estamos en sequía, y todo para no bajar los impuestos y también de otra serie de beneficios que tiene esa declaración. Por tanto, y a consecuencia de todo esto, y lo digo porque mañana, no sé si lo sabe la gente, pero te lo iba a preguntar ahora mismo, ¿va a ir mañana a la manifestación? Sí, por supuesto que voy a ir. Mañana va a haber una manifestación que va a llegar hasta el Ministerio de Agricultura, en donde todas estas quejas que yo estoy exponiendo aquí, bueno, pues va a ser un grito a lo más alto posible para que le llegue al Ministerio de Agricultura de que desde luego lo que ha hecho en este tiempo para solucionar los problemas que está teniendo el campo, y en concreto el de Jaén, es un cero patatero, porque no ha hecho absolutamente nada, y lo poco que ha hecho, ya digo, ha sido o bien subir los impuestos o bien no declarar el estado de sequía, lo cual es obvio que sí que la estamos teniendo. Hablamos de embalse, Rocío, tú vives muy cerquita de uno en Pozo Alcón, el de La Bolera, y estamos diciendo que muchísimos están además, pero bastante por debajo del 40%, por ejemplo el Júcar, el Turia, en fin, es duro y difícil el tema. Mira, el Pozo Alcón, ya llevamos tiempo sufriendo la sequía, porque además el envase Pozo Alcón es muy pequeño y es verdad que nosotros nos hemos quedado muchas veces sin agua. Entonces sí que es verdad que se hizo una apuesta importante por parte de los agricultores en la modernización del sistema de regadío. Ahora mismo Pozo Alcón es uno de los pueblos más punteros en cuanto a la modernización de regadío. Tenemos casi toda la superficie regable. Tú puedes llegar y abrir un grifo con un contador en tu finca. Con el embalse además tan cerquita. Con el embalse además, y además hay una nueva inversión de ampliación de la superficie de cultivo, no sé si son 10 o 12 millones de euros lo que van a invertir. Entonces, esas son las verdaderas medidas que tenemos que tomar ante la sequía. Vamos a tener ciclos muy secos y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que empezar a racionalizar el agua. Entonces, sí que es verdad que desde la Junta y desde el Gobierno tenemos que apostar por esa modernización de los sistemas de riego, que yo ya digo, en Pozo Alcón es una realidad que queda muchísimo trabajo por hacer, porque todavía se tiene que concienciar a la gente en la cultura del agua y en la cultura de que es un bien indispensable. Luego, aparte con el tema hablando del tema de los impuestos en la agricultura, por ejemplo, lo que ha dicho el compañero, efectivamente nosotros en Jaén hemos sido la única provincia que no hemos tenido una rebaja fiscal en el módulo del IRPF. Todas las demás provincias andaluzas en el tema del olivar han tenido un descuento. Nosotros no. Nosotros hemos seguido, me parece que era un 0,26. Este año hemos presentado en el Ayuntamiento de Pozo Alcón precisamente una moción para instar al Gobierno, que además se ha aprobado con los votos del PP y de Ciudadanos, el PSOE se abstuvo, para a través de Asaja, el PSOE sí se ha podido esa moción para rebajar precisamente los módulos en el IRPF, porque es brutal. O sea, estamos sufriendo. ¿Cuántos concejales hay en Pozo Alcón, Rocío? Nosotros, Ciudadanos, ¿Cuántos? No digo en total. En total somos 11. O sea, Asaja presentó esa moción, la hemos apoyado, pero es que además necesitamos esa rebaja fiscal. El Gobierno, como bien dice el compañero, no ha hecho nada. Pedimos que se rebajara el módulo y en 2018 los agricultores jienenses y el módulo del aceite de oliva se quedó en, me parece que era el 0,26. El 0,26%. Y todas las demás provincias andaluzas sí rebajaron, menos nosotros. ¿Cómo veis vosotros, Maribel, estas medidas que ha anunciado Pedro Sánchez y que decía, por ejemplo, en este caso Rocío, vamos a tener muchas épocas de sequía y el cambio climático, todos los temas sobre los que tenemos que debatir, y mucho sobre la mentalización de la ciudadanía? Pero ¿cómo ves tú todas estas medidas? A ver, yo creo que, claro, la principal... un político lo primero que tiene que hacer es no alarmar a la ciudadanía, claro. Y claro, Pedro Sánchez pues está en campaña y tiene que tranquilizar a la gente. La gente no es tonta, la gente ya vislumbra lo que se nos viene encima. Estamos hablando de que se nos viene una recesión y me sorprende que nadie haga referencia, que todo el mundo se extrañe de la subida de los aranceles, pero nadie haga referencia a quién firmó el tratado
de libre comercio transatlántico de libre comercio, porque esto era previsible. Esto de la subida de los aranceles, de la denominación de origen que desapareciera y que se fulminara, y todo esto son consecuencias. Yo escuchaba, leía a gente hablando, oye, a ver, es que esto es importante, que no demos lugar a firmar esto, que no nos beneficia, y al final ni la ciudadanía le dio importancia, y aquello, el bipartidismo, pues lo firmó, y ahora tenemos las consecuencias. Y ahora tenemos las consecuencias de un sistema de globalización que le da prioridad a las multinacionales, se lo pone todo a favor, nada en contra, ¿eh? Y aquí los pequeños, pues totalmente cada día más desprotegidos. Y ya está. Y ahora siéntate y llora. Ahora podemos estar una hora hablando de los aranceles de Trump. Pero es que el problema y el origen viene exactamente. Entonces no, es que hay que ser coherentes. Es que yo creo que últimamente el panorama en general es que es una falta de coherencia absoluta, porque se oye cada barbaridad y todo no vale, todo no sirve. Todo no sirve. La verdad es que todo no vale. Mateo, ¿cómo valoras tú esta medida? Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Ya sabemos que coincidimos mucho en ciertos temas. Creo que el campo es el principal motor de la, como se dice, la España vaciada. Ya lo dije en otra intervención mía, que el problema de la España vaciada, no que no venga el PSOE a decirnos lo que es, que no venga, porque han tenido muchos años para hacer muchas cosas y no han hecho nada. Aquí en Andalucía, durante 37 años el PSOE no ha hecho nada. No ha querido y no la satisfecho. Entonces, la España vaciada está así o es consecuencia de las faltas políticas, tanto de migración como de previsión, de demografía y todo. Es decir, no se invierte en el campo, no estamos haciendo una labor todos los partidos, no voy a quitar ni uno ni al otro, todos los partidos, y lo que están haciendo simplemente es romper el tejido rural, lo que es la base, la agricultura. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro amigo Miguel. Bueno. Nada, no, pero aquí nadie de los que no, pero bueno, sí, yo sabía que el tema se iba a dar la vuelta al tema del campo, del tema de la comercialización del aceite, pero claro, nadie ha mencionado encima ni nadie ha dicho nada absolutamente. Parece que la Junta de Andalucía aquí no pinta nada. Si la Junta de Andalucía sigue gobernando por el Partido Socialista, porque pasamos de puntilla desde la Junta al Gobierno central, que también hay unas competencias delegadas en agricultura, y bueno, yo hasta ahora no he escuchado nada, ni he visto ningún movimiento, ningún acercamiento. Es cierto que el ministro, en el momento que se propuso el tema de los aranceles a España, pues se reunió con las diferentes comunidades autónomas. A los 2 días después, tuvo una entrevista, vamos a ver, hay que ir trabajando, hay que ir viendo la situación y poner estas medidas de urgencia. Luego ya, si queréis, hablamos de las condiciones que se dan para el tema de la circunstancia de los precios del precio de intervención, en fin, de la intervención del Estado sobre el tema del aceite, ¿no? Cuándo se dio, cuándo no se ha dado, con qué gobierno sí, con qué gobierno no. De todas formas, creo que las circunstancias no se daban cuando gobernaba el Partido Popular tampoco, y ahora el gobierno central dice que tampoco se dan las circunstancias. Creo que no se dan o no se dicen porque, bueno, pues porque no creo que a ellos les convenga decir sí o no, ahora se dan sí o no, porque a nosotros no nos da la gana poner la intervención o el precio de intervención o el almacenamiento privado. Creo que las condiciones no se dan antes cuando gobernaba el Partido Popular ni ahora cuando está gobernando el Partido Socialista. Creo que hay no unas cuotas, pero sí que hay unas características, unos requisitos que se tienen que cumplir y que entiendo que no se cumplen para que dé efecto. De todas formas, digo que la Junta de Andalucía también tendrá algo que ver en todo esto y tendrá que movilizarse y por lo menos tendrá que poner el punto sobre la I. Es que hasta ahora no lo ha puesto en esto ni en muchos otros aspectos que podemos hablar de ellos, que podemos hablar de cada uno de ellos. Entonces, todavía me sigue dando la sensación de que la Junta de Andalucía sigue gobernando el Partido Socialista, que no hay cambio de gobierno porque siempre atacan al Partido Socialista, aun estando en la oposición. Y bueno, ya también es hora de asumir responsabilidades, de hablar de la reunión que tuvo
Juanma Moreno en Bruselas, que se ha hablado, que se ha dicho, que ha ido, del viaje del vicepresidente de la Junta de Andalucía, ese tour que ha hecho por ahí, a qué ha ido, qué ha pasado, qué ha dicho, para qué es, para qué no es. Yo creo que todas esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. ¿Para qué se ha hecho todo eso, ¿no? ¿Con qué intención? Hay que dar un poco más de transparencia, un poco más de seriedad al tema. Y luego ya pues nos ponemos a hablar de lo que sea. Que yo no estoy en contra, y si yo pudiera ir mañana como olivarero también a la manifestación. Ah, bueno, también eres olivarero. Por supuesto, claro, a todos nos duele, ¿no? Pero también duele. Esta provincia, o no, claro, nos toca de algún modo. Pero lo que está claro es que si analizamos la situación que viene impuesta con el Tratado de Libre Comercio, somos los perjudicados. Si a eso hay que ponerle una medida urgente, bueno, pues una medida urgente que nos beneficie o que nos repercuta lo menos posible. A partir de ahora vamos a trabajar todos juntos, con el tema de los aranceles. Luego ya sacaremos el tema del almacenamiento privado y hablamos de cada una de las cosas, de los aspectos, pero ahora mismo estamos sobre un elemento muy importante, que es el tema de los aranceles, que viene a unirse, lo que ha dicho Miguel, a la sequía, al precio bajo del aceite. El otro día escuchaba al catedrático de la UJA hablando sobre el tema del precio del aceite, y hablaba de que había épocas en las que el precio ha sido mucho más bajo y no se ha creado esta alarma social que se está creando ahora sobre el precio del aceite. Creo que estamos dentro de una media. Yo no sé, este hombre entenderá más que yo sobre el tema del aceite, el que fue rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parra. Entonces, vamos, no sé, a cada cosa hay que darle su medida en cada momento. Manuel Parra, por cierto, una autoridad, es una autoridad en este tema, pero yo creo que sigue mordiéndose la lengua porque está aquí con ganas de hablar. Discrepo de lo que dice Emilio y por tanto también si tengo que discrepar de Manuel Parra también lo hago de él porque quizás es cierto que en otros momentos el aceite tuvo otros precios similares a los que tenemos ahora, pero no tenemos las condiciones que teníamos, que a día de hoy o que se tenían antiguamente. Te pongo un ejemplo, el precio de la gasolina o el gasoil, que es uno de los gastos más directos que tenemos en el campo, pues no tiene nada que ver con el que podía ser en otras épocas. Y como ese te podría poner muchos más, ¿no? Pero en fin, y por volver al tema de... El precio del gasoil sabemos que no oscila en función a que haya más o menos sequía. Sabemos que el precio del gasoil oscila en función a la problemática que hay en Arabia Saudí. En cuanto hay un movimiento en el Oriente Medio de cualquier situación de conflicto, el precio del Pero no, gasoil Emilio, te lo digo porque tú has hecho referencia a que, bueno, que tampoco había que alarmarse, y yo creo que sí que hay que alarmarse ya, que ya hay que poner un puñetazo en la mesa y decir basta ya. Es decir, mañana lo queréis poner ese primer efectivamente tenemos una situación que no es nueva, que ya llevamos varios meses con ella y que además las previsiones son que vayan a seguir igual. Entonces yo creo que ya hemos llegado a un punto y aparte en el que tenemos que sentarnos, pegar el puñetazo en la mesa y decir basta ya. Llevamos tiempo pidiéndole al ministro de Agricultura, que es el que tiene competencia, que aquí la Junta de Andalucía no puede ir a Europa a decir señores, activen el almacenamiento privado, que no puede ser la Junta de Andalucía, que no, que eso solo puede hacer el ministro de Agricultura, el que llegue a Europa y haga eso, que el umbral de rentabilidad está en torno a los 2,30 euros, 2,20 euros, que el precio del aceite está en 2 euros, por lo que se dan las condiciones, que decía Emilio que no sabía si puede ser que no señora, es que ya se dan las condiciones y que se llevan dando ya durante varios meses y que nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas, que por cierto este era de los buenos, este era de los que cuando se nombró decíamos estamos salvados, que este tiene buena planta. Pues no está cumpliendo con las expectativas y mucho menos con lo que se requiere por la situación que actualmente estamos viviendo. Necesitamos medidas urgentes y me parece muy bien que ataque a la Junta de Andalucía, pero es que aquí la Junta de Andalucía, por suerte, por desgracia, no puede hacer nada, que en otros momentos en los que el aceite pasó por situaciones similares, el gobierno de España solicitó el almacenamiento privado y se activó. Consecuencia de aquello, el aceite volvió a subir al poco tiempo. Solo pedimos eso. Os pido un pelín de brevedad porque queremos hacer rápidamente. Mira, hay mucho, esto es un híbrido. Yo tengo aquí un montón de temas. Pero es que el tema del olivar es un tema que hay muchas ramas. Efectivamente que hay muchas ramas. También hay una parte que hablaremos y él seguro que lo sabe y él lo domina porque hay una empresa en la que no se va a ver afectada por ese tipo de aranceles. No sé si él sabe qué empresa es. Pero Emilio, está hablando de los aranceles y los aranceles por desgracia no es la culpable de la situación que tenemos. Los aranceles todavía no han entrado en vigor. Vienen a entrar en vigor, no sé si exacto, en octubre. Y llevamos ya varios meses sin hablar de aranceles, sin que esto existiera y el aceite está a 2 euros. Entonces, que no engañemos a la gente porque los aranceles no es el culpable de esta situación. Los aranceles pueden agravarlo.
Posiblemente, no lo sé. De hecho, bueno, se ha anunciado lo del arancel y el aceite más o menos se han mantenido en los 2 euros. Ya. No sabemos si bajará o subirá. Es más, es posible que al inicio de la campaña, que es inminente, incluso suba un poquito el aceite a pesar de los aranceles. Bueno. Son las previsiones que tenemos a día de mercado, pero no centralicemos ahora el problema en los aranceles, hombre, porque eso engaña a la gente. Pero yo te hablo de la pregunta que han puesto encima de la mesa, que es el tema de los aranceles. Ahora nos vamos al tema del tema del precio de intervención de aceite y después aterrizamos en el tema de la presa de Siles, en el que el gobierno del Partido Popular, el tiempo que ha estado, impedido que toda la zona de allí se pudiera regar. Esos agricultores, que tú defiendes también a los agricultores, han visto mermadas sus cosechas también, porque el Partido Popular no autorizó el riego de la presa en el tiempo en el que estuvo. Entonces, si ponemos encima de la mesa, nos podemos ir a 1000 cuestiones en las que uno y otro pueden tener responsabilidad, evidentemente. Entonces, claro, es que son elementos muy distorsionados. ¿Cómo se nota que tienen interés en el campo los dos? Claro, y cada uno en una zona diferente. Yo oigo hablar, vosotros sois olivareros, o sea, habláis directamente porque estáis en contacto directo con la problemática, y oigo hablar de medidas urgentes, o sea, medidas urgentes. Tal cual. A mí me parece que las medidas urgentes están muy bien, pero eso son poner tiritas en la herida, ¿vale? Yo creo que debería ir, siempre he pensado, llevo mucho tiempo pensando, que la agricultura hay que empezar a hacerla de otra manera. Y eso no se basa en medidas urgentes, se basa en cambios estructurales profundos de la forma de gestionar la agricultura. Perdonadme que os diga. ¿Qué sentido? Entonces, Explícate, por favor. el bipartidismo creo que ya ha dado más que de sobra pruebas de que no va a solucionar este tema, porque está en una situación que está enconada y que ahí andáis tú más, y lleváis años y años gobernando, muchos años. Y bueno, y la agricultura ha llegado al punto que ha llegado. ¿Y a qué punto ha llegado? Pues podemos decir que la agricultura, uno de los factores que está directamente relacionada con la urgencia climática y con la crisis climática. Bueno, entonces, permíteme que te corrija, pero a día de hoy en la agricultura, y te lo digo por experiencia propia, llevamos un control muy exhaustivo de todo lo que hacemos, cómo lo hacemos. Eso no es verdad. En el campo no controla nadie. Yo vivo en el campo. Creo que te estás equivocando. Yo vivo en el campo. Muchísimo. ¿Quién controla? Creo que no conoces para nada la realidad del campo. La gente. Y quisiera que tú supieras la cantidad de problemáticas o la cantidad de controles o la cantidad de necesidades que tenemos hoy en día en el campo, por ejemplo, para hacer tratamientos fitosanitarios. Ahí está, has dado en la tecla. Venga, pues dime lo que quieras. Que los tratamientos fitosanitarios están produciendo una intoxicación de nuestros suelos. Mira. Y que la falta de cubierta vegetal está produciendo una desertización del suelo. Perdona que no queréis enteraros. Es que no queréis enteraros. Hace muchos años lo que era el campo. A día de hoy la inmensa mayoría de los agricultores tienen su cubierta vegetal. Nadie tiene cubierta vegetal. Eso no me lo va a negar, que fui desde Úbeda hasta Andújar, todo el camino en coche, fijándome a un lado y a otro a ver el rastro de alguna cubierta vegetal. Esos son muchos kilómetros. No hace falta, porque ya te digo que ya me lo di yo. Mira, creo que no tiene. Mira, lo que no podemos negar es la evidencia. El paisaje del olivar es totalmente con la tierra seca y cuarteada. Ese es el paisaje típico que a vosotros tanto os gusta. Y ese paisaje, perdóname, ese paisaje no se ha cambiado. Tú no puedes decir que ese paisaje se ha cambiado cuando es una obviedad que tú sales al campo y ves cómo están los olivos, que a algunos les falta pasarle la pulidora, hombre. ¿Vale? Porque es verdad, enlazando con lo que ella hablaba, yo antes se lo preguntaba a Miguel y se ha quedado un poco en el aire. Es decir, hay una empresa que no va a sufrir el tema de los aranceles, que estamos viéndolo aquí, porque directamente embotella ya en Estados Unidos, ¿vale? Directamente. Entonces, enlazo con lo que ella dice, y es que el trabajo lo tenemos que haber hecho hace ya mucho tiempo. Ni libre comercio, ni nada. Y nos metemos todos, como olivareros, hablo desde este punto de vista, lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Porque ahora mismo esa empresa no se ve afectada en los aranceles, ¿no? En la comercialización del aceite, porque ya directamente lo hacen en Estados Unidos. Que estemos a tiempo. ¿Por qué nuestros políticos no nos han puesto en ese camino?
¿Por Bueno, qué? no lo sé si han sido los políticos. Porque las yo empresas, no soy una eminencia. también te Si digo yo no soy que una hace eminencia y muchísimo soy tiempo, capaz el mundo de del analizar olivar, lo que ha en el pasado. mundo del olivar por Hombre. detrás, los contratos en exclusiva que había la venta a granel, con el contrato en exclusiva con Italia, probablemente Italia tenía los contratos en exclusiva con Estados Unidos, con China, y entonces ahí eso mermaba mucho la capacidad exportadora que tenía España para eso. Entonces, eso se ha ido corrigiendo en algunos aspectos, pero claro, eso también adolece pues del que nosotros hemos, bueno, pues en una época de desarrollo industrial, pues bueno, hemos decidido quizás a lo mejor o no subirnos al carro, o no hemos sabido cómo subirnos al carro, o no nos han dicho cómo subirnos al carro, ¿vale? Entonces, yo entono el mea culpa también por la cuenta que no. Y luego, ¿por qué no hemos jugado todo a una carta? Todo a una carta en una provincia. O sea, es que Sin diversificar, no me refiero. tenemos potencial para producir otra cosa. O sea, falla el aceite de oliva y nos quedamos a 2 velas, ¿verdad? Pero, ¡Qué listo! bueno, hemos sido muy listos. Pero bueno, el monocultivo Os digo, vamos, yo hablo de mi experiencia también, de lo que yo he vivido. Mi padre era comercializaba no solo aceite, también en los años 80 cereal, frutos secos. En Jaén se plantaba de todo y además de muy buena calidad. Efectivamente, los tratados de libre comercio mandaron al garete la mayoría de las producciones. Pero vamos a ver, lo que ha pasado y estamos donde estamos. Sí, ¿Vale? ya, Estamos claro. donde estamos. Ahora, efectivamente, lo que dice el compañero, 37 años de Junta de Andalucía, ahora en 8 meses, 9 meses que llevamos, tampoco lo vamos a arreglar todo. Pero que sí que es verdad que tenemos que tener altura de mira y decir, vamos a ver qué podemos hacer. Yo ayer hablaba con un empresario que además es exportador, tiene un peso importante en Asia, y de lo que habla, que el mercado de Estados Unidos es importante, pero no tiene por qué ser el único, ¿vale? Y lo que tenemos que concienciar, sobre todo a las cooperativas, es que tenemos que empezar a modernizar nuestro sistema de gestión. Con todo mi respeto al sistema cooperativista, ¿vale? Tenemos que empezar a gestionar las cooperativas como empresas, porque estamos en un sistema de mercado. Claro, cambio estructural profundo. Tenemos que profesionalizar la venta del aceite. Tenemos que profesionalizar las 300 almazaras que hay en Jaén. Pero es que tenemos que profesionalizar también el sistema de cultivo. Y tenemos que enseñar a los agricultores a ser competitivos. Estamos hablando no de cualquier manera y a cualquier costo. Estamos hablando de medidas a largo plazo, pero una lanza a favor de la agricultura actual, porque a día de hoy la agricultura actual ha cambiado muchísimo, hasta el punto de decir que hace 60 años aquí teníamos la agricultura de los romanos. Es que iban con burros al campo hace 60 años, que eso lo han visto nuestros padres, nuestros abuelos. Y hoy el campo ha cambiado muchísimo. Claro, y para como que no va nadie al Miguel, campo. que conozco perfectamente el sistema. Entonces, Conozco por ejemplo, perfectamente el si sistema. tú mismo lo acabas de decir hace un instante con el tema de los regadíos, estamos hablando de modernizar el campo, que estamos rompiendo una lanza a favor de, vamos a ver si tú mismo lo has dicho hace un minuto, la modernización que ha tenido el campo, por ejemplo, en el tema de los regadíos, eso es increíble, eso es impensable. Entubar una de las olivas con la cantidad de hectáreas que tenemos un en árbol olivar, de secano. eso es una barbaridad lo que se ha hecho. Sí, eso ha sido una... Entonces quitamos los regadíos. Es un árbol de secano, ¿verdad? Vale, pues, quitamos los regadíos, ya está. La propuesta de Podemos para futuro es quitar los regadíos a los Yo no he dicho ya eso, está. pero he dicho que es un árbol de Hablemos de secano. valor añadido al aceite de oliva. Hablemos de ponerle el nombre de Jaén al aceite de oliva. ¿Por qué no tenemos una denominación Creo que, de origen? creo que la Junta de Andalucía No 4 o 5, ¿por qué no ha sacado hablamos? ahora una marca que es Sabor del Sur, creo que es la Junta de Andalucía, que se va a etiquetar a los productos de Andalucía. Mira, las denominaciones de origen en su día tenían su sentido, pero la marca Jaén vende. Y la marca Jaén vende. Nosotros hemos comercializado aceite en Alemania, en Francia, y la marca Jaén vende muchísimo. Entonces, a lo mejor de calidad, el acuerdo nacional que tenemos que hacer es de cómo vender el aceite de Jaén, cómo explorar nuevos nichos de mercado, cómo darle un valor añadido al aceite en cuanto, ¿qué te digo yo? Al aceite ecológico, por ejemplo. Un producto de calidad, realmente. Por ejemplo.
Que no lo estamos haciendo. Y para mí, por Se ejemplo... hacen aceites de mucha calidad hoy en día. Vale. Muchísimo. Vale, de Te todas digo, las de lo- calidades, de lo- de todas. Vamos, hoy leía en el periódico Estamos llevando que premios tenemos ya, todos los ¿eh? premios en materia de aceite de oliva. Es decir, que no, vamos. Tenemos todos los premios. El mejor aceite de oliva de virgen extra se produce en Jaén. Entonces, todo eso es un valor añadido que nosotros tenemos que saber vender, que saber exportar. Y nosotros, como gobernantes, tenemos esa responsabilidad. En nuestros pueblos tenemos que enseñar a los agricultores a cultivar. ¿Vale? Tenemos que enseñar a nuestras cooperativas que tenemos que tener altura de mira. Los gobiernos, y principalmente el gobierno central, nos tiene que ayudar con una bajada de impuestos. Porque estamos asfixiados con los impuestos. Hubo una No. época en la que la Junta de Andalucía quiso concentrar los diferentes sistemas cooperativistas en grandes cooperativas de segundo grado, como Jaencoop, como todas estas cooperativas, para, de una manera u otra, ir hacia el mercado con una mayor fuerza y con una mayor exclusividad. Fue imposible, decía, es imposible. Eso es muy difícil. Estamos Pero es necesario. pero estamos hablando Sí, de sí, no, sí, te doy 300.000 la razón. familias, estamos hablando de 300.000 intereses de un sistema cooperativista que casi siempre va a ganancia, no a pérdida, porque una empresa puede ir a ganancia, puede ir a pérdida, efectivamente, porque juegas con un capital más elevado. Es decir, vamos a ver, es que el tema es complicado y llevan tantos años intentando ponerse de acuerdo todas las familias, como yo digo, dentro del sector para poder hacerlo, que yo he asistido a una reunión en la que se ha decidido que el aceite no se vendía a más de este precio para intentar hacer un poco de mercado, y cuando se ha dado la vuelta a la esquina, ha dicho, yo bajo un poco y me Cada uno me dio el su bola. aceite y andando. Entonces, eso en el sector no puede ser. Otro problema, por ejemplo, que tenemos con el aceite, y ya que estamos hablando de medidas, es la división, la clasificación que tenemos de los aceites. Aceites intensos, aceites suaves, virgen extras, lampantes. Ahí hay un desconocimiento. Entiendo que aquí, más o menos en nuestra zona, pues más o menos eso sabemos todos cómo funciona y Cultura del conocemos la aceite. realidad, pero cuando salimos de nuestro entorno y subimos desde Peñaperros para arriba, la verdad que ahí hay un desconocimiento total y absoluto, y la No clasificación hemos que sabido actualmente vendernos. tenemos del aceite nos ayuda. No hemos sabido vender, pero quizás ¿no? para esto sí Y que los necesitamos gobiernos- una ley, y los gobiernos pero vaya, esa que ley han tendrá que ir a la gestionado- Unión Europea, porque entiendo que ya este tipo de cosas provienen de la Unión Europea, ¿no? Donde vayamos todos a una, y te doy la razón que antes lo decías, todas las administraciones, y oye, propongamos una ley seria y una ley real de lo que es el aceite y de cómo se puede dividir para que la gente lo entienda bien, y no la actual clasificación, que bueno, que deja mucho que desear, entiendo yo. Mateo, Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todos, pero critico a todos también. Y sí, pero no, ¿no? Sí, pero no. Me vais a entender. Lo primero que había que hacer, sobre todo, es una diversificación y una nueva de organización. los cultivos te refieres. Agrícola, de todos los cultivos, no solamente del olivo. Aunque yo, como soy de esta zona, pues apoyo a los olivareros como no podía ser de otra manera. Pero yo creo que hay un problema incluso hasta más grave. Hay una falta de unión entre los agricultores. Y además de la falta de unión entre los agricultores, el mundo rural cada vez está más deshabitado. Luego, la unión que se podía tener o no se podía tener se está rompiendo por las mismas guerras de competencia entre las mismas cooperativas. Ejemplo, si te vas a Fertines, te da el precio de una manera, pero es que si mañana te vas al siguiente y le dices Fertines te lo da tanto, la comercializadora tal le pide un nuevo precio y la unión te lo baja. Entonces, ¿dónde está la unión? Yo no veo la unión en ninguna parte. Yo creo que los agricultores deberían de estar Es verdad más que el unidos. problema, ha hecho referencia a una cosa que es muy importante, y hablaba de la despoblación, y es que el relevo generacional, tampoco ahora mismo la gente, los agricultores jóvenes que empiezan con lo que tienen que pagar, se tienen que endeudar y demás, con los precios que hay, no les resulta atractivo. El que empiece de cero en la agricultura hoy en día lo tiene muy complicado. No hay una política agrícola española que defienda a los... No hay un proyecto, no lo hay. No lo hay. Ni lo ha habido, yo creo, de hace 20 o 30 años. No lo hay. Y eso hay que cambiarlo. Eso es lo primero que hay que cambiar para que todo funcione, para que el agricultor que siembre una oliva gane, tenga rentabilidad. Y el que siembre pistacho, como el que siembra papaya, el que siembra tomate. En esta zona además que va muy bien. Bueno, yo estoy hablando, por ejemplo, la costa tropical, con la papaya, con la aguacate, con todo eso. Tiene que haber una diversificación, y además promovida por el mismo Estado. No tenemos Una ley que sea paraguas de todo. paraguas de todo, porque si no, ¿para qué quiere Miguel
tener 5.000 olivas si el producto mañana no le va a valer nada. Eso es la pena. escuchadme Hemos perdido un porque poco yo- el tren. Hemos perdido y estamos en el vagón de cola Porque cada uno mira su bolsillo, cada uno mira su gestión. bolsillo. Y eso es, Y empezando por mucho que agricultores. yo quiera a mi tierra y por mucho que yo valore nuestra producción de aceite, hay que reconocerlo, porque por ahí se empieza para poder cambiar lo que está pasando. Por ahí, Bueno, y que por sigamos reconocer. y que además sigamos siendo freno aquí y a otra la- cosilla que te quería decir, el concepto de modernizar el campo, generalmente lo estamos asociando con la industrialización del campo. El campo se está industrializando y ese concepto me parece que por ahí vamos mal también. ¿Te refieres a la mecanización de la...? Hombre, No estoy de acuerdo está industrializado contigo. Ahora totalmente. permití que no esté de acuerdo. Ya lo sé, pero bueno, si yo pudiera hablar Bueno, me queréis permitir a mí contigo que- tranquilamente, me queréis seguramente. permitir a mí que abordemos otros temas porque Venga. yo digo que traigo como 20 en la chuleta y llevamos la primera parte dedicada al primero. Y yo quiero poner encima de la mesa pues lo que es, bueno, lo que vienen a llamar los grandes partidos y demás, el elefante en la habitación, que es el bloqueo político y que nos ha llevado a esta situación. Y quiero que os manifestéis cada uno desde, bueno, pues desde vuestro punto de vista. Bloqueo político, que ahora es la expresión favorita de todos los partidos políticos en esta pre-campaña electoral, pero que con las cifras en la mano me temo que no va a ser tan fácil después de las elecciones, aunque es cierto, Rocío, en este caso, que por ejemplo Ciudadanos sí que ha hecho un giro estratégico. No sabemos si porque las encuestas le eran desfavorables, pero ha hecho un giro estratégico, sí que lo ha hecho. El lema de la campaña es: vamos a poner España en marcha. Pero ya no hay cordón sanitario. Nosotros nunca hemos engañado respecto a nuestra propuesta o respecto a nuestro no a Pedro Sánchez. Yo creo que quien no ha querido poner o quien tenía la obligación de formar el gobierno y no lo ha hecho ha sido el señor Pedro Sánchez, no Ciudadanos. Nosotros no recibimos ningún mandato del rey en ese sentido. ¿Que es necesario un cambio de estrategia? Bueno, no creo que sea un cambio de estrategia. Yo creo que vamos a explicarlo de una mejor manera para que la gente lo entienda. Nosotros hemos puesto encima de la mesa un gran pacto de Estado y eso es lo que queremos que se cumpla. Si nuestro socio preferente puede ser el Partido Popular, pero en ningún caso vamos a bloquear una situación, es verdad. Pero tampoco. Antes sí. Lo podía haber pensado antes. Hubiéramos ahorrado esto. Lo hicimos y tampoco se nos escuchó. Yo creo que realmente el señor Sánchez le hubiera puesto lo que le hubiera puesto, no hubiera aceptado ninguna propuesta, porque él tenía claro que quería ir a elecciones. Y Es difícil hacer una pregunta, yo creo que va a ser difícil la pregunta, pero a ver, Rocío, ¿es difícil de verdad desde un municipio como Cozalcón, un pueblo de la provincia de Jaén, defender el cambio estratégico de Ciudadanos a nivel nacional cuando estamos en un municipio de la provincia de Jaén? el otro día, el otro día lo hablaba. Porque te puede gustar más o menos lo que opine en Vox, que ahora hablaremos de muchísimas cosas. Bueno, de Ortega en mí cuando estuvo aquí en Jaén, por supuesto, vamos a hablar porque hubo sus más y sus menos, pero también vamos a hablar de algunas, pues lindeces que ha estado comentando en la última, de Abascal, vamos a hablar de muchas cuestiones, pero bueno, no se los puede criticar porque son lo que son, opinan lo que opinan y no se esconden detrás de nada. Quiero decir, no cambian, en ese sentido no cambian. Nosotros no hemos engañado tampoco a nadie. Pero Ciudadanos no engaña, pero sí cambia. Ha cambiado. Ahora mismo ha dado un giro estratégico. Antes era bloqueo sí por encima de lo que fuera y ahora es bloqueo no. No, nosotros nunca hemos dicho bloqueo. Que con Sánchez ni a misa. Si ni siquiera que con Sánchez ni a misa. Sánchez quisieron hablar. En la situación en la que estaba Sánchez, desde luego que no. Vamos a ver, una persona que está pactando con los separatistas, que está haciendo acuerdos. Lo mandaron a la elección a poner a aprobar los presupuestos. Resulta que sí, que nosotros tenemos que ahora aceptar que ese señor tenga como socio a Bildu o a Esquerra Republicana. Nunca jamás podríamos aceptar eso. Entonces, por eso venía el bloqueo. Que ahora tenemos que desbloquear la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones. No vamos a estar yendo a elecciones continuamente, la verdad, porque ya Efectivamente, no queremos ir a elecciones más, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Otro giro.
el del PP en sus listas. Ha sido una revolución en las listas. Sí. Se ha dado un giro, se ha marianizado un poco las listas y se ha vuelto un poco a la moderación. No sé si porque ya lo de Vox lo tenéis más o menos controlado, porque habéis visto que no ha dado resultados, porque los resultados no fueron buenos. Primero creo que tenemos que hacer autocrítica, en general todos, la política en general, porque creo que ninguno de los grandes partidos políticos, quizás Vox aquí está un poco más al margen porque no tenía posibilidad de pactar con nadie, eso es realidad, ¿no? Pero el resto de partidos políticos hemos tenido de alguna manera u otra pues, capacidad de influir en la posibilidad de que hubiera un gobierno de una manera o de otra. Sí, con abstenciones, con Y diplomacia. no ha sido posible el acuerdo, pues creo que todos tenemos que hacer autocrítica porque además creo que es lo que la gente demanda. Aquí la gente está descontenta con la situación en general. Ahora ya entramos en el relato, ¿no? En eso que se viene a definir lo que ha pasado y quién tiene la culpa, ¿no? Es obvio que quien tenía la capacidad de ser el presidente de gobierno, ¿no? Porque tenía más apoyo que nadie, porque así se lo había encargado el rey, era Pedro Sánchez. Entiendo que él es la persona más culpable de toda esta situación. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo entiendo que si en este tiempo Pedro Sánchez le propone a Casado hacer una coalición en la que Casado, 2, 3 ministerios, como ha pasado con Podemos, en donde se acuerden una serie de medidas generales por el interés de todos. ¿De verdad crees que el PP de hace unos meses... Mira, el PP de Rajoy, el PP de Rajoy se lo propuso. El PP de hace unos meses no era el PP de Rajoy. Bueno, pero es que el PP de ahora somos los mismos. A lo mejor hay otros que están ahora en cabeza, pero somos las mismas personas más o menos las que estamos. Había un cambio bastante importante porque salió mal. Y además creo que se hubiera generado una presión sobre el PP para que aceptara esa proposición, que insisto, yo la veo con buenos ojos y la sigo viendo si en un futuro pasa. O sea, la gran coalición. Lo que se llama la gran coalición. Lo dije cuando le pasó a Rajoy y lo digo ahora cuando le pasó a Pedro Sánchez. E insisto, si esa situación se tiene que dar de aquí a unos meses, si a mí me preguntan, por mí para adelante. Lo que no podemos tener es esta indefinición absoluta y con vistas de que si todos nos estamos quietos, seguimos igual. Bueno, pues creo que el PP ya ha cambiado algo, que son en las caras, en las listas, en poner personas más... ¿O ha dolido Miguel que no se quiera llegar a ese gran acuerdo que se quería llegar con Ciudadanos para presentarse en las elecciones? Yo personalmente te vuelvo a decir, yo creo que eso era una buena idea. El Más España, si luego nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no hacerlo antes? Es más, somos transparentes a la gente. Luego hemos visto en ayuntamientos, en pueblos, en comunidades, algunos pactos contra natura totalmente. Pactos que si, bueno, ves a uno del PP pactando con uno de Izquierda Unida que dice, bueno, y mi voto... Es decir, se está desvirtuando el voto, pero ¿por qué no hacer el pacto antes? Que la gente sepa claramente lo que hay. Yo creo que esa es la transparencia más clara que tenemos en política. Bueno, es verdad que Ciudadanos dice, ya decimos lo que... Y ha dicho que si sumáis un voto más que el PSOE se va. Pues bueno, yo creo que eso no es sumar un voto más, es sumar más escaños, ¿no? Sería un suma, España suma antes. Eso ahora mismo estamos hablando por hablar, la encuesta ahora mismo... Que al final el subconsciente te ha llevado a más España y sí, España suma. Insisto, me parece que era una idea magnífica. Y de hecho, bueno, en Navarra hemos visto que se hizo y salió bien. No entiendo por qué no quiso Ciudadanos hacerlo en el resto de España. Creo que hubiera sido, como digo, algo bueno para todos. Emilio, y vosotros, bueno, la encuesta... En fin, no dan mal, hay algunas puntualmente que puede bajar un poco más o menos, pero si el PSOE se ve en la misma situación. El problema viene porque ¿Sabes si quiere bailar más con Unidas Podemos, quiere bailar más con Ciudadanos? Mira, somos una democracia relativamente joven, pero parecemos ya a esta altura relativamente mayores, ya, pasado. Y hay muchos sistemas democráticos europeos que tienen instaurado una segunda vuelta y evitan todo este tipo de situaciones, ¿no? Creo que esto ya es, no sé si es la segunda, la tercera o la cuarta vez que se vive una situación parecida a esta. La cuarta vez ya que se vive una situación de esta. Yo creo que esto genera un gasto y genera una impotencia en el ciudadano que se ve obligado a tener que volver ahí a la urna. Pero una vez dicho esto, te digo también que es difícil, que tú lo comentabas antes, es difícil que Ciudadanos, es muy complicado defender el relato de Ciudadanos cuando hasta hace poco tiempo no cogían el teléfono a Pedro Sánchez. Muy difícil defender ahora el cambio, el viraje, diciendo que sí, que tal. Es muy difícil que el Partido Popular decía, no, mire usted, sí, pero que se abstenga Ciudadanos y nosotros no nos abstenemos, pero que se abstenga Ciudadanos. Y esa situación de indefensión, esa situación bueno, pues al final te ves abocado a unas nuevas elecciones que yo creo que nadie es partidario, por lo menos yo tampoco no soy partidario de que volvamos a otra vez lo mismo, pero claro, mientras que tengamos el panorama igual, va a seguir pasando lo mismo prácticamente. Se van a invertir los roles, pero van a ser prácticamente igual. A esto hay que poner una solución ya, directamente, no sé cuál. Pero miedo me da el día después. Claro, hay que poner una solución ya.
Hombre, yo quiero pensar que la responsabilidad de los políticos al final prevalecerá y de una manera o de otra se llegará a un gobierno, ¿no? No sé de qué manera, porque en fin, sin resultados es obvio que no podemos hablar, ¿no? Pero yo deseo que todos den su brazo a torcer de alguna u otra manera y haya una suma posible para que esté hecho andar. Yo digo que esto no beneficia tampoco. La encuesta hablan del Partido Socialista, pero también hay una cuña de hartazgo ahí de elecciones. Importante. Que la abstención Puede cambiar, siempre hacia el voto Ya le se lo decían perjudica a al Pedro Partido Sánchez. Socialista. Las elecciones las carga el claro, diablo. yo creo que aquí nadie se puede llevar en esta situación en la que estamos ahora, nadie se puede dejar guiar por las encuestas, porque la encuesta es una foto fija en un momento determinado, pero que luego ese hartazgo Hay de una mucha elección. gente, utilizando una expresión vulgar, cabrea, enfada, Sí, sí. harta. Entonces, Y es comprensible, es que... creo que de aquí ya no puede irse a ningún sitio No, más, vamos, nada más, que no, hay que crear gobierno sí o sí. No lleváis, digo, me salgo de la política otra vez a votar y yo es que ya no sé lo que Claro. pensaría la política ciudadanía. está cada vez peor. Vosotros me decía A ver. Maribel, bueno, ¿cuál es el socio preferente? Está más claro que el agua. El socio preferente, sí, ha estado muy claro. Bueno, yo creo que todos los Unidas españoles- Podemos, además, de las últimas declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias es que hay que parar a la gran coalición. Vosotros vais a tener también una cuestión importante y es que se presenta Más País de Claro. Rejón, que os va a arañar, votos araña seguro. A ver, yo creo que Pablo Iglesias, cuando ha hecho alusión a Errejón, lo ha dejado muy claro. Aquí todo el mundo tiene derecho a presentarse. En esencia, los programas, tanto de Errejón como el de Podemos, Unidas Podemos, como el del Partido Socialista, aún teniendo cada uno sus matices, se diferencian muy poco. En temas Por lo- sociales, muy por lo poco. tanto, es todavía más increíble que hayamos llegado a esta situación, ¿eh? Y es, vamos a ver, Pedro Sánchez está de presidente en funciones porque Podemos lo puso ahí con la moción de censura. Eso tampoco lo puede negar nadie. Estoy cansada de oír argumentos desde el Partido Socialista, incluso desde sus dirigentes de primera fila, diciendo que es que el Partido, Unidas Podemos ha estado dando lugar a que haya 4. Es que no se puede, no todo vale. Es que se están diciendo barbaridades, se están diciendo auténticas barbaridades. Pedro Sánchez, con la moción de censura, que no daban los números, que se empeñaron los de Unidas Podemos y al final llegó ahí sin comer sin ni bebérselo a presidente de gobierno. ¿Y ahora qué pasa? Que resulta de que da lugar a que haya otra, por no ceder en un acuerdo, en una negociación. Hombre, no quería ceder competencias. Si Unidas Podemos quiere entrar en el gobierno es para poder tomar para poder llevar a cabo algunas propuestas que lleva en su programa. Si no, y claro, ha quedado, yo creo que eso no lo puede nadie, se puede adornar o se puede dar las vueltas que queramos, pero ha quedado más que claro que eso es lo que se le estaban... Eran ministerios que mira, que eran importantes socialmente. Que no. eran menos adorno. Eran ministerios de Sí, cara sí. a la galería, Ya, pero pero- sin capacidad, pero no. sin capacidad de poder gestionar nada. Pero tú entenderás- Eso lo ha explicado Ya, muy bien, pero tú muy entenderás bien. que al final el personalismo, el egocentrismo... Lo quitaste de en medio y se fue, ¿eh? Y el personalismo... O sea, se fue, que eso no lo hace cualquiera, el ¿eh? personalismo, Eso también es verdad. mira, el Pero- personalismo, pero- perdóname que te diga, Ya, el de pero Pedro ¿cuándo? Sánchez, Pero ¿cuándo fue? porque sin tener Pero- mayoría Pablo Iglesias se absoluta, fue, se lo haría cualquiera. sin Te tener explico. mayoría absoluta, no Te puede explico. pretender que todo el mundo Te le baile el explico. aire para que él se meta en la Moncloa de presidente de gobierno. Que la culpa de Vale. todos menos del El PSOE. Entonces ya está, es que... ha abocado a que no haya un gobierno de izquierda. Todos los No, grupos no, de izquierda Pero han no ha dicho que tiene el presionado. personalismo, ha dicho personalismo. ¿Puedes el referirse a los dos? personalismo no ha hecho que haya un gobierno Que de no es izquierda en la Moncloa. personalismo, que no Entonces, es personalismo, podéis que decir no como habe- lo digáis, que- pero vamos que a al ver. final os ha podido el Cuando ego hay voluntad, de querer manejar determinados Cuando hay ministerios. voluntad Y política volvemos se otra vez. negocia y se Mira, llega a un acuerdo. Cuando ha no hay visto- voluntad política pero que se cuando- llega a donde hemos cuando llegado. Ha visto, cuando ha ¿Qué es lo visto que que ya no quería? era posible, se ha quitado de en medio. Y ha dicho, yo me quito de en medio y ahora a ver si hay gobierno. Pero no, ¿sabéis ¿Quién que se ha no? quitado de en medio? Pablo Iglesias, cuando Pues- ella dijo, yo me quito. No, si el problema soy yo me quito. Ves que Pues el ya hombre después de tenía eso. que quitar. Vamos, Claro, encima cuando ya después de se eso- quita de en medio, Pero, dice. pero No el te lo problema- pierdas. el Encima problema- dice que se pero ha el quitado de en problema- medio. No, que se ha quitado no, que cuando ya vio que Pero tú estaba has todo visto perdido, en algún él momento de la se democracia que se haya vetado a un candidato el de un problema- partido para el algo. pero que el problema viene Vamos, por es el que esto es personalismo que tenéis rozando vosotros. lo absurdo. Yo
te vuelvo otra vez a repetir, si no hay gobierno de izquierda es porque Unidas Podemos no quería. Ahí está, Ya está. con dos Punto. Pues ya está, si es que eso es así. Bueno, vamos a ver ahora, vamos Habla- culpa de Tú Habla- mismo, lo hemos visto todos los españoles. Tú estás negando una cosa que hemos visto yo todos los hablo de españoles. que te la Escúchame, opinión- La culpa la tenemos Y todos luego, menos es ellos. que, claro, Perdóname, es que no Maribel, pero quieren es que- salir del bipartidismo. Perdóname, Es que Maribel, no quieren pero, salir pero lo del que sí está claro es bipartidismo. que Miguel puede apostar por la gran coalición. Que yo- Ciudadanos puede apostar por la gran que yo no he coalición. hablado. Él quiere. Activo, ahora vamos activo. a ver. Estoy intentando llevar la conversación. Lo voy a arreglar. Maribel puede decir no hemos llegado al Vale. acuerdo, bueno, ha llegado. Lo que está más claro que el agua es que tú, vosotros con el PSOE, ni gran coalición, ni pacto de Estado, ni a misa. No, Perdona. Pero, Ya con dije, nadie. que aquí no pactamos. Con nadie. Eso ya lo dije. ¿Cómo se ha llegado a esto y por qué se ha llegado? Estaba de acuerdo, que además ya te lo he comentado yo a ti varias veces, que iba a haber unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Pues está muy claro. Además, es verdad que fue profeta en ese sentido. Yo he atinado en casi todas mis predicciones por error, por lo que sea, pero he atinado. ¿Por qué? Pues yo lo voy a decir muy claro, porque tanto al PSOE como al PP no le interesan los nuevos partidos. Que no Y quieren. eso es el tema. Quieren el volver al tema al bipartidismo. quieren volver al bipartidismo. Ahí está el tema ¿Qué y culpa esa es tiene la el PP de la cuestión. situación que estamos No, viviendo? pero esa es la Sí, cuestión. sí, porque ya González y Rajoy ya está diciendo que tenéis que pactar los dos. Y esa es la cuestión Perdona, desde el lo único que el principio. PP daría su brazo Vamos. a torcer para Surrealista. intentar salir Y de esto, considero, pero- y A ver, ¿cómo considero se lo que se explicáis a van los a españoles? repetir bastante Los los resultados. números, los resultados. Y como dice mucha gente, que en eso sí de acuerdo, hay mucho cabreo y demás, ¿para qué hemos repetido unas elecciones si prácticamente sabemos que se va a sacar lo mismo? Que ahora dice Pedro Sánchez que hablemos más Bueno, claro. yo normalmente, es que de verdad, es que ya, una poquilla caña cosa para que nos tiene- expliquéis, haciéndome eco de opina la mayoría de la ciudadanía, a todo el mundo. Y ahora te va a tocar a ti, Mateo, porque Bueno, me toca ya a lo mí. de, sí, hablaremos Empieza de, por- hablaremos de vuestro secretario general, de Ortega en mí y demás, de haber dicho que el PSOE tiene una historia criminal desde Pablo Iglesias, desde su Pablo Iglesias, lo del tema de las violaciones y las torturas, y, en fin, de las 13 rosas y demás. Pero lo de hoy también, hoy ha dicho que claro, que no hay dinero para las pensiones. ¿Cómo va a haber dinero para las pensiones si el dinero se gasta en otras cosas en los inmigrantes? ahí está. Vamos a ver. ¿Sale de ahí? Sí, más que un granito. Vamos a ver, el dinero de las pensiones, ya lo he dicho yo muchas veces, que se tenía Que, que pagar. que hay pensiones, que hay gente que está sobreviviendo con 400 y poco euros, que qué barbaridad, mientras O sea, al dan inmigrante se les bueno, tan ayudas rico. de más de 600 euros. Sí, sí, están Vamos, ricos. Si es vamos. pasar la frontera y ya los ves que van ricos por ahí con, Vamos a ver. con los coches. ahí. Vamos a entender las cosas y las palabras. Yo ya dije, Lo en, oigo, más, ¿eh? en más de una intervención, si tú lo has oído, yo no lo voy a decir, además no voy a decir que no lo ha dicho, si es que lo ha dicho, bueno, no tiene importancia, es que no tiene importancia. Yo ya lo he dicho aquí, en muchas circunstancias y muchas veces, en otros programas. El dinero de las pensiones o la bolsa de las pensiones, el sistema está quebrado. ¿La solución cuál es? La solución de la quiebra del sistema de pensiones, ¿cuál es? Porque aquí todo el mundo habla, pero nadie pone una solución. La única solución la da Roberto Centeno, a lo mejor, o ¿cómo se llama? El economista de Garicano. Bermejo, Juan Carlos Bermejo, la da. Pero claro, a atribuir, ¿y va a querer cualquier gobierno hacer lo que se debe hacer? Yo ya he dicho que ningún gobierno va a hacer lo que se debe hacer. Yo creo Porque que sí. lo que se debe hacer es tan duro para los pensionistas y tan duro para la ciudadanía, porque hay mucha gente en paro ahora y con la crisis más, que vive de las pensiones del padre, del abuelo, del tío. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿O qué solución le da el gobierno? Yo es que no veo que nadie dé soluciones. Y los que lo han dado, y los que han dado las soluciones, no las meten. Porque la solución es muy dura. Prioridades, ¿a dónde destinas? No, todo el mundo está diciendo... Justicia que, social, ¿qué? Fiscal. Vamos a empezar por la justicia fiscal. Por ahí podríamos empezar, que se puede... Y es viable, lo que pasa es que por eso no hay gobierno de podríamos coalición. empezar por la justicia social, Por eso podríamos no hay empezar gobierno de por coalición. eliminar toda la autonomía, podríamos eliminar no, a todos los políticos ¡Hala, que ya! están viviendo... Sí, si es que es así. Nos liamos ya. Si es que eso se debería de ser así, pero como no hay, voy a decir, pantalones, Voluntad política. voluntad Esto es política, gasolina. No es voluntad popular, no es popular esa medida. no es popular esa Pero medida. estábamos hablando de los de Vox, ¿no?
Estamos hablando de las pensiones. No, de lo que habías dicho. No, estamos hablando Que de los inmigrantes, ¿no? Sí, de lo que ha dicho por las pensiones, Las que era muy difícil pagarlas y Estamos hablando de las pensiones, porque el problema son las pensiones. Y ellos han abogado desde el principio siempre por las comunidades autónomas eliminarlas. Eliminarlas. Ya. Y yo defiendo lo que dice mi partido, en eso, y además estoy de acuerdo. Lo primero que se tenía que haber eliminado, no ahora, hace muchísimos años, son las comunidades autónomas, porque son reinos de taifas manejados, como dijo una vez el señor Julio Anguita, por puros mangantes. Tiempo. Tiempo. Nos vamos a la publicidad si no importa, unos minutos que llevamos, no hemos embalado después. Venga. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en este entretenidísimo debate en el que, bueno, pues mucho más de la mitad de la primera parte lo hemos dedicado a hablar de nuestro campo, de nuestro olivar y luego, bueno, pues como decía yo, de ese elefante en la habitación que es el bloqueo político y de qué va a pasar. Hay también un problema importante que a buen seguro va a influir y va a incidir en las elecciones y es, bueno, pues el juicio del procés, la sentencia que va a salir. Ya de hecho, bueno, pues habían preparado efectivos de Policía Nacional, 2.000 concretamente, Guardia Civil, que se suben a Cataluña para controlar el tema porque, bueno, según anunciaba, va a haber una respuesta institucional inminente allí si el juicio, como todo parece indicar, no va a ser exculpatorio. En fin, habrá que verlo, está en manos de la justicia y sí me gustaría, bueno, pues hablar con vosotros sobre este tema Cataluña, que lleva siendo ya pues muchos meses, ya años, siendo uno de los temas recurrentes en los debates porque es un tema tan importante que nos afecta tantísimo a nivel nacional, a nivel global, a todo el mundo, que bueno, además se va a conocer la sentencia en un momento delicado, justo antes de las elecciones, y ya veremos a ver cómo influye Miguel. Pues bueno, Cataluña ya lo estamos viendo, ¿no? Llevamos años hablando siempre de lo mismo y la verdad que no salimos de este bucle. Parece ser que antes, bueno, las medidas de Rajoy no eran las adecuadas. Vemos que las de Pedro Sánchez, que bueno, diálogo y más diálogo tampoco sirven de nada. Y en fin, estamos en puertas de una sentencia que la verdad que pinta de ser histórica. Mi deseo es que todo el peso de la ley se aplique tal cual, pero no solo con ellos, sino en cualquier caso, sea de quien sea y venga de donde venga. Y que ojalá en un futuro próximo, bueno, pues esto quede en una anécdota o en el menor, en una historia que sea lo menos dañina posible, pero la verdad que lo que estamos viendo en los días previos a las sentencias no son nada halagüeños, porque es que estamos viendo que ni más ni menos que el presidente de la Generalidad, porque yo no sé decirlo en catalán, lo voy a decir mal, pues no dice nada bueno en favor de que esto no se salga de un cauce establecido, ¿no? Porque está llamando literalmente a la desobediencia civil. Vamos, yo es que esas palabras ya me indignan, ¿no? Escucharlas así de un presidente autonómico y de una persona que tiene una autoridad en una tierra tan importante como Cataluña, la verdad que dice bastante poco de la persona, ¿no? Y esto lo quiero relacionar también con la moción de censura que hace poco se ha presentado precisamente en Cataluña para desterrar a este hombre, que a la vista está que no merece ser presidente de ese territorio, ¿no? Lamento profundamente que el PSOE no se haya unido a esa moción, porque por encima de todo ese hombre no merece ser presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y lo demostró desde antes, lo demuestra día a día y me temo que en un futuro próximo lo va a seguir demostrando. Vosotros lo tenéis clarísimo. Nosotros lo tenemos claro desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos sido el revulsivo de las protestas en Cataluña. Nosotros hemos sido la cabeza de lanza, la punta de lanza en ese sentido. Lo que Lorena Roldán defendió el otro día en el Parlamento, muy duro, porque además se tuvo que enfrentar a una situación muy tensa, pero es que es justo y necesario que se ponga ya pues, de una vez a esta situación, que ahora está, que si es una medida electoralista, no sé, no, lo hubiéramos hecho sí o sí, hubiera hecho lo que hubiera hecho. No, lo que no se puede consentir es que un presidente que representa una institución como el Parlamento de Cataluña y el gobierno catalán diga que la desobediencia civil es un derecho. Yo lo he escuchado esta mañana. Mire usted, en la Constitución, yo que soy jurista, entiendo
que el derecho a no hacer cumplir la ley no existe. Usted, si no le gusta la ley, la cambia. Pero que usted llame a la población a desobedecer la ley, eso es una barbaridad, eso es un peligro. Ese tío tiene que salir ya de Cataluña. Y el Partido Socialista ahí tiene una gran responsabilidad. A mí me parece muy bien el diálogo. Vamos a hablar, si tuviéramos que hablar. Pero si es que no se ha desbloqueado nada la situación. Si es que enfrente tiene una pared que solo quiere referéndum, que es, aparte de ilegal, lo más injusto que hay para toda España. Claro, lo que pasa es que ¿Cómo aplica hablas tú 155 eterno. Pues mira, la ley, si hay que aplicarla de manera eterna, ya estamos aplicando la ley. El 155 no ha solucionado nada. Y lo contrario sí. No ha solucionado nada. Y lo contrario sí. El problema catalán, Que por eso estamos en esta el problema situación. catalán, yo creo que es que ha estado mal gestionado desde el principio. El problema catalán nunca Ahí te doy la jamás, razón, nunca pero jamás, por exceso. nunca jamás tenía que haber salido del ámbito político. Pero por exceso de los partidos que han gobernado Sí, y por no, intereses y por exceso electoralistas. Y luego políticos, también porque hay llegar que, al punto porque de no se le Mateo, puede pero yo personalmente creo que Pero las la Convergencia comunidades se le ha estado autónomas, dando y al PNV y... las comunidades autónomas han cogido demasiado protagonismo en este país. El bipartidismo tiene mucha culpa. y la centralización no se ha demostrado, que por eso se llegó a la conclusión de que se iban a hacer las comunidades autónomas, de que no se gestionaba bien desde un centralismo. Por lo tanto, cada comunidad autónoma tiene su esencia y cada comunidad autónoma reclama lo que cree que es su derecho. ¿Qué miedo hay en una democracia a hacer un referéndum? Yo no soy sospechosa ni de ser catalana, ni de ser independentista. ¿Te puedo responder ahora a eso? ¿Vale? Pero creo que judicializar una demanda que había en el pueblo de Cataluña, judicializarla por negarle a un pueblo que quiere hacer un referéndum, Mira, te voy a responder. pues hijo mío, apaga y vámonos, porque es que habría que estar planteándose ya Mira. que después de la exhumación de Franco, que mira que se ha tardado tiempo en llegar, y estamos aquí todavía, que es una cosa que además debería de ser de mutuo acuerdo de todo el mundo. El en peor el de los Valle de los Caídos ha dicho hoy que... El peor es que se le acaba el negocio. que no sé si Es que se le acaba el En el negocio. Parlamento español lo es. Entonces es una pena, Todos los grupos políticos que sí. es una pena que por plantear un referéndum que lo demanda una parte de la sociedad catalana haya que montar este pato tan Mira, te voy a responder impresionante. lo del referéndum. Tú y yo tenemos unos derechos en un pueblo de Huelva. Y tú y yo tenemos esos mismos derechos en un pueblo de Cataluña. ¿Por qué solo esa parte de Cataluña tiene que decidir sobre mis derechos, que son históricos Vale. y que son legales? No, si aquí... Por lo que el referéndum, aparte de ilegal, porque No lo es dice la ilegal. Constitución, No es ilegal. Es ilegal. No es ilegal. aparte no, de ilegal, es un lo más referéndum. injusto que puede haber para un Bueno, país. vale, pero eso porque ya es... yo tengo unos derechos que no quiero perder. Pero bueno, eso ¿Por ya qué es tengo tu- que perder yo pero- los derechos? pero ¿Por a qué ver, tengo que dejar yo de tener amigos y que sea legal o vecinos sea catalanes? ilegal, Eso para es tu ambos opinión. Es relativo porque las leyes se cambian. Claro, Quiero decir que sea claro. ilegal. El día que se Se cambien cambió las el- leyes será legal, pero a se día de cambia hoy el- es ilegal. Pero ¿por qué no se ha querido cambiar? Porque se ha Porque preferido... es inmoral y porque es injusto porque para se ha este preferido país. la ruptura, se ha preferido judicializar, se ha preferido crear ese clima de tensión y de enfrentamiento. Exactamente, Y tú lo has porque, dicho. y Eso porque es lo que se ha además, preferido y por porque parte de la además izquierda, eso tú lo has tapa, dicho. eso tapa muchísimas horas de medios, evitando hablar de los problemas de la gente. ¿Vale? Porque la Estoy tirando de gente, piedra, o sea, que ahora hombre, parece ser que la gente tiene es muchísimos al Partido problemas. Popular al que le interesa todo este tema. Sí, todo, claro, hombre, es que Mira, aquí pero hay que está leer. siendo muy injusto, porque en Cataluña está habiendo problemas de convivencia, Aquí hay que leer entre líneas. Y esos problemas de quedarnos- convivencia- Miguel y Maribel, En la dejad que superficie. opinen que todavía no han opinado Sí, del no, tema, no. ni Mateo Hoy ni sí, Emilio. hoy sí. Claro. Sí. Bueno, todo lo que se salga del marco constitucional, que son las reglas del juego de una democracia, es ilegal. Ya está. ¿Cuál? Yo creo que ahí no creo que todos coincidimos en eso. Así como aplicar un 155 permanentemente, creo que no es la solución. Pero eso que no ha servido ¿Vale? para nada. Bueno, vale, pero Es que ya está bien de hacer no, pantomima pero y vamos a ver. paripé. Vamos a ver, el 155 es un derecho que nos asiste al bien, Estado, hombre. que le asiste al Estado de Suspender. claro, la autonomía, acaso de que la autonomía no acate la decisión. Entonces, en este caso se sale una autonomía de las reglas del juego y entonces se aplica un 155. No estamos
haciendo nada, Mira, en no toda se ha hecho nada. en Europa hay Ahora muchos bien, expertos que claro, han dicho pero lo que demás era podemos- improcedente. En Lo demás Europa lo podemos- que hace Cataluña no estaría permitido. Lo demás Ningún podemos país, ni coincidir. Francia, Se han ni hecho, Alemania, Ahora, se han hecho ningún referéndums, país se han hecho. permitiría Maribel, ni Miguel, dejar deja que termine, existir deja que el partido termine. independentista. Hay una parte- Se han Sus hecho leyes no lo referéndums, permiten. se han hecho Deja que referéndums. Hay una termine, parte, Maribel. yo siempre lo he dicho cuando salió este tema, esto del independentismo se movió mucho más y se aireó mucho más por tapar determinadas cosas, como el 3% en Cataluña, para tapar todo Su eso. corrupción. Todo eso del 3% se empezó a airear el tema de este. Pero hay un elemento que se nos ha escapado a todos que no hemos dicho ninguno, y hay un elemento, y es que la situación se está radicalizando ya bastante más de lo que debería de hacer. Y eso sí que es preocupante, Hombre, porque porque que hayan detenido a 5 o 4 personas con artefactos o la previsión de manipular Por eso artefactos, hemos presentado la moción. eso ya pasa de un referéndum, entonces pasa a un atentado. Bueno, yo Y creo terrorista. que Entonces, es mucha casualidad que justo tan cerca No podemos- del resultado de la sentencia aparezcan No podemos- los terroristas. no Es podemos- que mira, no podemos ser tan cándidos. estamos que ya poniendo- venimos con estamos que poniendo ya La palabra venimos mayor, que durar ya el trabajo de la Guardia venimos Civil, ya me parece que eso que ya es- venimos. Hombre, ¿tú no has oído hablar de las cloacas del Estado? Pero en 30 segundos, sí, porque ahora está Pablo Iglesias muy con las cloacas del Estado. Eso lo tenéis en Hombre, vuestro que estás diciendo argumentario. que Lo como que tenéis en estoy vuestro diciendo una argumentario. barbaridad, más barbaridad que hablar de la cloaca cloaca, del podemos Estado. hablar de Villarejo Lo tienen mucho y eso en su de hoy, argumentario. por ejemplo, de yo la, quiero hablar. de la Todo noticia tiene de muchos Iberdrola y... Ya ves. Yo, como me sigue Miguel, en Facebook, ya te lo he en dicho. Facebook y mucha más gente que no sé, solamente voy a decir lo que he puesto esta mañana. Cuando se tensa tanto de la parte de izquierda como de la derecha la cuerda, al final se rompe y volveremos ¿Qué a izquierda tener y qué uno- derecha? Si aquí son las dos derechas, son las que Dos están derechas. tirando, una para un lado y otra para otro. No, no, son Los izquierda, independentistas derecha, no, son de no, derecha. Y Espérate los un momento, nacionalistas son de espérate. Izquierda derecha. Republicana de derecha de Espérate toda la un vida, momento, vamos. espérate un momento y te lo explico. Es que la republicana de No, derecha. Espérate. no, pero, El Yuperca. el partido del ¿Quién está en el independentismo. gobierno? Sí, pero Torra, es un partido ¿eh? que históricamente No. siempre ha pedido la independencia. ¿Quién está en el gobierno? Aquí izquierda y derecha no PSOE. hay, aquí es derecha y ¿Y el derecha. PSOE qué quiere? Es sumar a Franco. El PSOE tendrá sus partidarios. ¿Pero por qué quiere sumar a Franco? Porque Por aquí sacar hace- réditos políticos. No. Y, por otra parte, Mira que yo- estamos nosotros. ¿Por qué no? Que no quiere que- ¿Qué pasa? Todos quieren réditos políticos. Todos. No, tanto no, nosotros como el PSOE. No. Es decir, ¿llevo razón o no llevo razón? Claro que lo llevo. No la llevas. Claro, sí la No la llevo. llevas, perdona Pero que no te diga, solamente que la llevo, que te lo confirmo. Con números. Tendríamos- Ahora que hablas de lo de Franco y demás... De la voy a exhumación de seguir. Franco deberíamos de estar todos absolutamente de acuerdo, Franco, hombre. es verdad que... Todo el mundo déjame que puede- le haga una pregunta, hay que Miguel, por dejar, favor. hay que dejar la historia para los historiadores y lo demás son cuentos chinos Sí, y pues, ganas de está aprobado, revancha. está- Ortega y está Mí aprobado en el planteamiento. a los historiadores le hacen el... Bueno, le llamado criminales a los socialistas también. Bueno. Pero quería preguntar Llevo una cosa. razón, tensar la cuerda. Por parte es del cierto PSOE y que- por es cierto parte de que Vox, hay... tensar la Mateo, cuerda. déjame hablar un momentillo. Es cierto que del PP hay algún tipo de, como decirlo, orden entre comillas, que se ha dicho al partido que no se hable ahora en pre-campaña y en campaña electoral ni del aborto ni de Franco. Mira, del aborto desconozco la situación. Yo creo que el aborto es una cosa muy personal en la que entiendo una postura y la contraria. Te pongo un ejemplo. Sí, Yo- que por eso quizás ha mira, dicho, no tocáis este tema. Si que a es mí muy me delicado. preguntas por el aborto, yo así a bote pronto estoy en contra del aborto en el 99% de los casos. Ahora, a mí el día de mañana, por ponerte un ejemplo, mi hija, no, Dios no lo quiera, se queda embarazada por una violación, vamos, estoy diciendo una barbaridad. Bueno, si has puesto una barbaridad Y si- como ejemplo, porque y si mi poniste hija a- dice que no quiere tener ese hijo, yo la voy a apoyar. Pero es que esa demanda social ya está superada. ¿Sabes? Entre otras cosas, Ahora, aparte entiendo de... que el aborto como método a- anticonceptivo aparte tampoco de puede la... ser. Vale, que en algunos casos Bueno, se le lleva pregunto en también el al plan de extremo. si le había llegado, si llega Ahora, hasta... volviendo al tema Franco, te explico también mi opinión. Se votó en el Congreso, he dicho el Parlamento y fue el Congreso, y hubo unanimidad, ¿verdad? Hay una ley de memoria también Una aprobada en el ley de Parlamento Los memoria. andaluz. partidos En políticos el Parlamento andaluz votaron a favor también de que hay Franco una- saliera del Valle de los Caídos. Yo personalmente también lo veo. Claro, bien. es que estoy de Que el acuerdo. Valle de los Caídos es un edificio público, una especie de. Es que creo que debemos de templo. estar de acuerdo Sí, en con un todo. peregrinaje Los continuo. demócratas Exacto. debemos de estar de acuerdo en Yo eso. no veo mal que Franco esté enterrado pues en un sitio privado, por cierto, si tiene que ir enterrado a la Catedral de la Almudena, donde esa familia... No, tiene con su mujer, en su Entiendo, cementerio como todo el pero mundo. bueno, creo que nosotros tampoco podemos decir
decidir dónde enterrar Que a no Franco. puede Creo que ir eso a- le corresponde a la familia. Vamos a ponernos No, a la familia no le corresponde, porque Franco no Cuando le esa no familia es una tiene un persona sitio privado anónima. para enterrarlo. No. Que Franco salga de... Al corriente y muriendo. Hombre, ¿Un bicho? Pues no es un bicho. no es un bicho, pero fue un dictador. Bueno, Igual claro que que fueron ya los está. dictadores, los de Ahí Raúl, con su mujer y están enterrados en su no lo puede panteón, en su decidir su cementerio. ¿Sabéis que nadie se está enterando en su casa de lo que estáis diciendo porque estoy hablando los tres a la vez? Y nadie se entera de lo que decís. Volviendo, que me hiciste a mí la pregunta, o me has hecho a mí la pregunta. Sí, que si has llegado hasta, bueno, pues hasta Yo no tengo órdenes de no tocar ese agrupaciones, tema, al si os han contrario. dicho que no se hable del aborto, de Franco, de... Yo que yo sepa no No ha habido ninguna... no hay órdenes no de se va a arriba dicho que nos digan de nada. hablar de una Bueno, déjame que hable con Mateo, que es el que menos ha hablado en todo el programa, y déjame que hable con él, porque si comenzaba el programa hablando de la visita de Pedro Sánchez ayer a Jaén, hace poquito vino también vuestro secretario general del PSOE, secretario general de estamos en pre-campaña y bueno, secretario general de Vox en este caso. Mucho se ha hablado, ríos de tinta, tertulias sobre el tema de las 13 rosas, las demandas que puede que le vayan a llover, en fin. Pero sí que es cierto que quería hablar de otro tema que quizá no ha trascendido tanto a nivel nacional, y es que hubo sus más y sus menos, y hubo gente que, en fin, hubo pitos, hubo aquí, hubo fuera, hay una situación precaria, yo sé, en Vox Jaén, a nivel provincial, pero hubo gente que no estaba en desacuerdo, que siguen siendo de Vox, por supuesto, defendiendo su ideario. Y pero... yo defiendo el ideario de Vox, desde capa de espada. Hubo gente que estaba en contra y hubo gente que estaba a favor. Al principio yo estuve allí, lo reconozco, yo estuve allí, especialmente de prensa, y resulta que yo vi la pancarta y vi el movimiento. Al principio había más en contra y después pues, hubo un momento, claro, la gente se fue difuminando y había más a favor. No es bueno para el partido, la guerra interna, más Pero bien bueno, teníamos que tire la primera piedra, que no haya venido guerra exactamente, interna. por eso digo que no es bueno para el partido. Yo Lo sigo- suyo es que se suavicen y la gente yo al no final... creo que sea por el personaje de sí, por ser Ortega en mí. por ir a la persona de Ortega en mí. Yo creo que es lo que representa Ortega en mí en la provincia, con su, no sé si su hecho, eso como decían los manifestantes, garantías que no habían respondido. No He sé. leído hoy en las redes sociales un artículo a propósito de este tema que decía, bueno, quizás no era el personaje, quizás no era el momento, quizás no era lo más apropiado y demás, era lo pero más apropiado. Claro, lo que pasa es que tampoco si tú a una parte de la militancia o los afiliados, porque en realidad los que habían allí eran el 90%, Gente de base. no, es que el 90% eran afiliados de base y estaban en contra. Pues bueno, pues ellos tendrían sus razones. Yo no voy a entrar Ni a ni favor ni bien en contra. ni a favor ni en contra, porque yo vengo aquí, es decir, tú me has llamado, yo vengo aquí como afiliado que soy, pues, y lógicamente para mí... en realidad te doy las gracias porque cuando empecé, mira que llevo días, con el tema del grupo diciendo venga tal cual, no sé qué, y es verdad que bueno, Mateo lleva desde el principio aquí colaborando con este programa representando a vos, y es verdad que desde, bueno, pues a los partidos al final he tenido que acabar llamando a mucha gente porque digo, bueno, es verdad que habíamos perdido el ritmo, porque cuando ya cogemos el ritmo de todas las semanas, pues ya vamos hilvanando, pero ahora con tanto verano por medio, pues al final, y es verdad que tú respondiste positivamente y que dijiste que, vamos, que a mí yo encantadísima de que venga Rocío, encantadísima de que venga Maribel, Emilio, Miguel, de que vengas tú, como que vengan compañeros vuestros, que yo no tengo ningún problema con que yo ninguno de a vosotros. ese respecto, lo del Comité de Garantía, bueno, pues yo mismo puedo decir que tengo escrito en el Comité de Garantía que no me han contestado y que mucha gente sabe cuál es mi decisión al respecto y que bueno que Bueno, pues como todo el mundo. como todos Como todos los partidos. partidos Como todas las casas, pues, venga, va. todos los partidos son soberanos. Que lo hagan bien o lo que hagan mal, ellos verán lo No, que y a están veces lo haciendo. que mejor, a veces peor, bueno, Y ya pues está. ahí están las cosas. Ahí Y si está no, la cosa. que el primero tira la primera piedra. Así es. Que vosotros hoy ha desfilado Cristina Cifuentes por la Púnica. Bueno, lo que he dicho antes con el tema También, de- Además, también tú ha siempre desfilado lo el has dicho PSOE, claro. que hoy ha habido condena. Sí, con el Hoy tema- ha habido condena. No, y además la comisión de investigación con el tema de la FAFRE y de la Fundación de Empleo. y Exactamente, demás, hace que donde también recuerdo Griñán, que yo he trabajado la ministra casi Montero, 11 años. Griñán, la ministra Montero, también Chávez y Susana Díaz. Van a tener que ir a declarar también. que Es decir, todo que el por eso peso que de la quien ley esté recaiga libre de... sobre quien haya cometido una ilegalidad. Ya está. Pero que- venga de donde venga y venga quien sea. Venga de donde venga. De qué, Lo que pasa del es que partido son, que sea. son cosas que ahora especialmente los altavoces se ponen más en ello probablemente por las elecciones.
por las elecciones. Bueno, yo no quiero que terminemos este programa, es que la primera parte la hemos hecho tela de larga. Y mira que se me ha quedado el tema de la desaceleración sincronizada mundial, de la nueva presidenta del FMI, de Kristalina Georgieva, o Georgieva, no sé cómo se pronuncia, porque es muy nueva, muy nueva. El tema de la invasión de Turquía, que es un tema muy gordo y muy grave, y que bueno, la invasión se ha producido esta misma tarde, nos estaba comentando ahora mismo que lo estaba mirando en el descanso Emilio, y que veremos sus consecuencias la semana que viene, que seguiremos aquí hablando de este tema, el tema del Brexit y Boris Johnson empecinado de que no, de que el tema de Ecuador, que también es un tema muy grave, bastante grave, y bueno, el juicio político a Donald Trump. Siempre dejamos al final los temas de carácter internacional y se nos acaban quedando en el tintero, porque como nos duele tanto lo nuestro, pues a ver. Rocío, muchísimas gracias por esta visita, que sabemos que además tienes que volver a Pozalcón ahora, así que gracias especialmente por venir de tan lejos y darte este paseico. A vosotros por invitarme. Buen viaje de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias también a ti, Maribel. A vosotros. He estado muy a gusto y pues ya sabes, un ambiente estupendo, porque claro, al final cada uno... Debatir es bueno y es importante que siempre y hay que sea hablar con respeto. y Sobre todo con respeto está muy bien. Emilio, mil gracias. No, sabemos que además tú has tenido que hacer encajes de bolillo. Algún cambio que otro, pero bien. Algún cambio que otro, y al cambiar hasta horarios de trabajo. Bien. Miguel, también sabemos lo liadísimo que está, así que muchísimas gracias. La verdad que encantado de estar aquí y que ya echábamos de menos este ratito. Y lo mismo que Mateo además ya es granaíno y en fin. Y sabemos que está aquí contento porque al fin y al cabo viene a su pueblo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos y desde luego, como siempre, gracias a todos ustedes por su fidelidad, por seguirnos cada semana, por estar ahí, y volvemos el próximo miércoles aquí debatiendo pues, de temas que nos interesan, y si es posible sobre la provincia de Jaén, pues mejor que mejor. Como saben, se avecinan pronto las elecciones y queremos también que participen en estos debates, que vengan pues representantes de las candidaturas que de cada partido se presentan o Congreso o al Senado. Tendremos también, ya saben, la entrevista de los candidatos cuando se acerquen más las elecciones, y lo iremos poniendo al día. Siempre lo decimos, más informado, más libre a la hora de votar. Muy buenas noches.